Hola, bienvenidos a Lecturadio. Mi nombre es Rafael Martínez y todas las semanas traeré historias como esta para gente como tú. Si tuviera que decirle algo al mundo, una moraleja de mi vida, probablemente sería que no renuncies a tus sueños a los 65 años, porque tal vez tu barco aún no ha llegado. Esto lo dijo el personaje de la historia de hoy a un entrevistador a fines de los años 70. Hablamos del coronel Sanders. Si quieres descubrir más de este personaje, quédate hasta el final y te lo cuento. A diferencia de los iconos corporativos de muchas de las compañías de comidas que dominan el planeta, la historia del hombre que se encuentra detrás de las piezas de pollo frito más famoso no solo es real, sino digna de ser contada por la magnitud del personaje. El 9 de septiembre de 1890 nacía el pequeño Harlan Sanders en la comunidad agrícola de Henrysville, Indiana. A los 5 años su padre muere. Su madre Margaret, una mujer cristiana muy estricta que advertía constantemente a sus hijos sobre los males del alcohol, el tabaco y los juegos de azar. Unos años después, cuando Sanders cumplió 12 años, Margaret se volvió a casar con un hombre que expresaba su resentimiento por los niños, maltratándolos diariamente a Harlan y a sus hermanas. Un año después, al cumplir los 13, colocó sus pocas pertenencias en una caja y se escapó una noche por la puerta trasera. Jamás regresaría. En el año de 1906, el ahora adolescente Harlan se había alistado en el ejército y lo enviaron en un barco cargado de hombres y mulas con destino a Cuba. Durante la travesía, el oficial al mando de Sanders descubrió que su nuevo recluta tenía tan solo 16 años, lo cual lo puso en un bote de regreso a Estados Unidos. Con 21 años comenzó un curso de abogacía, estudiando en la oficina de un juez en Little Rock. Luego encontró trabajo en el Tribunal de Justicia. Decía entonces que con la esperanza de llevar algo de justicia a los pobres maltratados de la región. Sin embargo, sus días en la Corte de Justicia también terminaron cuando él y uno de sus clientes acabaron a puñetazos en una sala de tribunal. La razón: los honorarios no pagados. Sanders también pasó algunos años como empresario independiente, lanzando empresas de éxito variable. Perdió la mayor parte de su dinero tratando de vender un sistema de iluminación interior basado en gas de acetileno. Sin embargo, gana una pequeña fortuna. A finales de la década de 1920, ya casado y con 3 hijos, la familia Sanders vivió en Camp Nelson, Kentucky, donde Harlan era vendedor de una empresa de neumáticos. Tras este periplo, Sanders encontró trabajo administrando una estación de servicio de Standard Oil en las cercanías de Nicholasville. En 1930, la compañía petrolera Shell le ofreció a Harlan una tentadora oferta. Contaba con 39 años. El país acababa de ingresar en la Gran Depresión y Sanders había cerrado unas semanas antes su negocio en Standard Oil. En la compañía Shell sabían que era un vendedor nato. Un ejecutivo le explicó a Sanders que la compañía planeaba construir una nueva estación de servicio y quería que él la dirigiera. Le ofrecieron un porcentaje de las ventas de gasolina. Además, un apartamento con 2 dormitorios, un baño y una pequeña cocina en la estación del servicio, para que Sanders, su esposa y sus 3 hijos pudieran vivir allí sin pagar alquiler. Sanders aceptó el trato y llevó a la familia a la estación de Shell. Fue allí cuando comenzó mi verdadero negocio y puse todos mis conocimientos simples de comida y cocina en ellos. Escribiría años después. A lo mejor estás pensando que se dedicaría al negocio petrolero. No fue así, la historia sigue. En el año de 1936 se produce uno de los momentos más importantes en la vida de Sanders. En reconocimiento a su labor con los ciudadanos, el gobernador de Kentucky, Ruby Lafson, nombró a Harlan Sanders coronel de Kentucky y el título de honor más alto otorgado por la comunidad de Kentucky. En Corbin fue realmente donde Sanders inició
la transformación gradual en el famoso ícono de la comida. Había pocas cosas que le hicieran disfrutar más que experimentar en la cocina. Así que finalmente decidió abrir Sanders Servicio y Café, un pequeño negocio familiar, cuyos luminosos avisos comenzaron a atraer a los hambrientos visitantes. Sander contrataría a algunos camareros e hizo todo lo que estaba en sus manos para pagarles un salario digno, aunque le prohibía estrictamente que aceptaran propinas. Todo era muy rudimentario. Usaba la cocina de su apartamento en la parte de atrás de la estación. Harlan y Josefina preparaban platos donde abundaba la carne, aunque en muy pocas ocasiones se incluía pollo en el menú. Sander decía que tomaba demasiado tiempo cocinarlo, como a él le gustaría. Como vemos, el comienzo en el negocio de la comida fue modesto. Todas las noches cuando cocinaba la cena, la colocaba en la mesa donde sus clientes, la mayoría camioneros cansados de comer mal, podían degustarla. A veces nos deteníamos a comer cuando llegaba la gente, pensando que venderíamos algo de nuestra comida. Recordaba Sander sobre sus inicios. A veces vendíamos una comida, a veces todas. Si se acababa, volvíamos a cocinar. En muy poco tiempo se corrió la voz de que Sander, Servicio y Café en Corbin eran uno de los pocos lugares en la carretera donde una persona podía obtener una comida casera decente. El negocio creció y aproximadamente un año después, Sander abrió un restaurante más grande al otro lado de la calle, con 3 mesas y un mostrador de comida. Fue cuando agregó un nuevo elemento al menú que había evitado servir hasta ese entonces: pollo frito. Lo cierto que el plato había presentado problemas, ya que llevaba una media hora en prepararse. Los comensales, especialmente los camioneros que tenían horarios programados, no estaban dispuestos a esperar tanto por su comida, por lo que el pollo tenía que ser frito por adelantado. Si se hacía demasiado, las piezas sin vender se desperdiciaban, y si no se hacían lo suficiente, sus clientes podrían irse a buscar otro café. Así que Sanders durante mucho tiempo eligió no servirlo, y no fue hasta que el negocio estaba realmente en auge cuando decidió darle una oportunidad incluyéndolo en el menú. En el año de 1939, a Sander lo invitaron a ver una demostración de una olla a presión en una ferretería local. Una olla a presión es básicamente una olla con tapa de bloqueo que permite que el vapor del agua hirviendo acumule presión dentro de la olla. El calor y la presión de vapor cocinan los alimentos en una fracción del tiempo que tomaría así se cocieran en vapor en una olla ordinaria. La invitación se produjo porque el propietario de la ferretería pensó que una olla a presión podría permitirle a Sanders preparar las verduras que servía en sus restaurantes de forma más eficiente y rápida, así que le dijo que trajera algunas a las tiendas. Sander apareció con unas judías verdes y las cargó en la olla a presión según las instrucciones. Se cocinaron en solo 30 minutos y se veían y sabían mejor que las judías verdes cocinadas en una olla común. Sander quedó tan impresionado que compró 8 ollas a presión el día de la demostración. Al poco tiempo comenzó a preguntarse si sería posible ponerle aceite de cocina en la olla de presión en lugar de agua y usarlo para freír el pollo. Se puso a experimentar y encontró una manera de hacer un pollo crujiente y sabroso que no quedaba demasiado grasiento por fuera, pero sí tierno y jugoso por dentro. Y lo más importante, se cocinaba en tan solo 8 minutos. Así fue como Sander lo agregó al menú y por supuesto se vendió espectacularmente bien. Fue una época de bonanzas para Sander. Los negocios en el restaurante eran tan buenos que acabó derribando la estación de servicio y construyó un motel y un restaurante para 142 comensales. Luego cambió el nombre de la empresa a Sander Cortes y Café.
Durante un tiempo fue propietario de un segundo restaurante y motel en Asheville, Carolina del Norte, y probablemente hubiera terminado su carrera como exitoso propietario de un hotel y un restaurante. Pero a mediados de la década de 1950 ocurrió un desastre. La carretera se modificó. La misma que había estado justo enfrente del negocio de Sander se alejaba de su camino. Aquello cortó su negocio por la mitad. Unos años después, la carretera interestatal se construyó. Eso hizo que su negocio se perdiera por completo. Sander lo vendió en una subasta pública y para cuando pagó sus deudas, el hombre estaba completamente en la ruina. Con 66 años, su principal fuente de ingresos pasaba por su cheque de seguro social de unos $100 al mes. Lo único que le salva fue un método para hacer pollo frito en ollas a presión, junto a sus mezclas secretas de 11 hierbas y especias. El pollo ya había atraído el interés de otros dueños de restaurantes y Sander lo había cedido a un grupo de franquiciados. Ganaba 4 centavos en regalías por cada pollo que cocinaba. Comenzó a usar el nombre del coronel Sander en los negocios y cambió su apariencia para lucir como pensaba que debería verse un coronel de Kentucky. Se dejó crecer el bigote y la perilla e incluso los blanqueó para que coincidiera con su pelo blanco. También comenzó a llevar una corbata negra y un traje largo negro, uno que pronto dio paso a un traje blanco con un inconfundible estilo de coronel de alto rango. Aquella nueva apariencia del caballero le abrió muchas puertas, aunque aún tenía que vender lo más importante, su pollo. Así que una vez conseguida la imagen perfecta, Sander se ofreció a cocinar lotes en las cocinas de los restaurantes a una hora del día donde el negocio iba lento. Luego lo servía al personal. Si les gustaba, Sander se quedaba 1 o 2 días más para preparar el pollo para los clientes del restaurante, de manera que si les gustaba el pollo, se inscribirían en la franquicia. El trabajo fue difícil y lento. Sander tuvo que conducir kilómetros y kilómetros y cocinar una gran cantidad de pollo para cada restaurante. Dormía en su automóvil y aceptaba cada comida completamente que le ofrecían para ahorrar en gastos. Estas extenuantes jornadas de trabajo acabaron dando sus frutos. Los restaurantes que se registraron descubrieron muy rápido que tenían un tesoro entre sus manos y, como suele ocurrir, la noticia se extendió como una pólvora. A cabo de un par de años, Sander ya no tenía que viajar, podía sentarse en la oficina de su casa, ahora en Chesville, Kentucky, y recibir las ofertas que llegaban. Para 1960, más de 200 restaurantes en Estados Unidos vendían Kentucky Fried Chicken. 3 años después, el número había triplicado a más de 600. El negocio seguiría siendo familiar. Sander se encargaba de las ventas y el papeleo, y su esposa mezclaba las especies secretas para luego hacer los envíos a los franquiciados. Por cierto, hasta el día de hoy, los franquiciados aún no conocen las fórmulas. En 1964, vendió el negocio por $2 millones. Aceptó permanecer como portavoz de la compañía y cobrar un salario de $40,000 al año, salario que pronto se elevó a $75,000, más de $500,000 en la actualidad. Si el negocio de Kentucky Fried Chicken de 1956 a 1964 no paró de crecer, después de que Sander vendió el negocio, creció aún más rápidamente, en gran parte gracias a la primera campaña nacional de publicidad de la cadena y la promoción del coronel Sander como imagen viva de la marca. Para 1970, la cantidad de puntos de venta de Kentucky Fried Chicken habían aumentado a más de 2.700. Sander se había convertido en uno de los hombres más famosos de Estados Unidos y el precio de las acciones de Kentucky Fried Chicken se dispararon. Una inversión de $5,000 realizada en 1964
valía más de 3.5 millones de dólares en 1970. Así que esta fue la historia de ese hombre que parecía un coronel, pero realmente no lo es. El mismo que ha visto toda su vida en el pollo KFC sin saber si era simplemente una imagen ficticia como tantas otras. En vida, el coronel Sanders vio crecer sus ideas más locas y sus sueños más locos, y esa fortuna le recompensó con 1000 riquezas y fama de lo que jamás hubiera pensado. Y aunque finalmente tenía todo el dinero para vivir como quisiera, nunca se retiró. Continuó viajando miles y miles de kilómetros al año en nombre de Kentucky Fried Chicken, hasta poco antes de su muerte en 1980, a la edad de 90 años. Sueñen, que los sueños se cumplen, sin importar la edad. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete, deja tu comentario, dame un like para seguir creciendo.